¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana, claro está, también Copa Libertadores, pero en estos momentos nos encontramos con uno de esos enfrentamientos de los cuales ya venimos diciendo, son enfrentamientos de torneo local, equipos que se conocen y mucho por la liga local de su país, y en este caso nos encontramos con dos conocidos también, Ayacucho FC frente a Sports Boys. Por supuesto, todo de la liga peruana, pero en este caso en la Copa Sudamericana. Y un gran partido, la verdad. Debo confesar algo, y es que, no sé por qué, pero los equipos peruanos en las competiciones internacionales juegan de más de lo que reciben. ¿A qué me refiero con esto? Juegan muy bien y reciben poco, ligan poco, tienen poca suerte en las competiciones internacionales. Si es falta de experiencia, puede ser falta de experiencia, de ese roce internacional que quizás sí tienen los equipos brasileños, por ejemplo, o acá en Argentina puede ser un River, un Boca, puede ser que le falte esa experiencia. Pero yo siempre veo jugar bien a los equipos de Perú. Y hoy no fue la excepción. Hoy vimos un buen partido entre Ayacucho y Sport Boys, que tuvo bastantes jugadas de gol, bastantes jugadas de peligro. Ahora que se me vienen a la cabeza mínimo 4 o 6, que las vamos a ir viendo a lo largo del resumen, pero los voy a invitar antes a que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de todos los videos de la Copa Sudamericana. Y también, si quieren, pueden ir al comentario fijado, que van a tener el canal secundario donde hacemos de Sud al mundo, es decir, la actuación de los sudamericanos en todo el fútbol europeo. Ahí vamos a estar para cubrirla. Así que ahora sí, si les parece, vamos a darle play a lo que fue el partido entre Ayacucho y Sport Boys. Sport Boys Callao, claro, voy a aclararlo por las dudas, porque si no, quizás alguno se queja de que no dije Callao. Bueno, lo digo, Callao. Nada, lo que les venía diciendo, dos equipos que se conocen. Partiendo de eso, uno puede decir, bueno, va a ser un partido trabado, porque ya saben cuáles son sus defectos, saben cuáles son sus carencias, conocen también sus virtudes, y en ese caso casi siempre terminan siendo partidos trabados ya de conocerse de antes. Pero la verdad es que me están sorprendiendo para bien en esta primera fase, tanto los equipos peruanos como los equipos ecuatorianos, y bueno, y muchos equipos que están jugando muy bien. Miren este bombazo de afuera del área, es terrible. Miren la bomba, es espectacular, y la tajada obviamente mucho mejor. Acá Arce, esta es la que les digo, una de las que les digo, mejor dicho, de jugada de peligro. Arce tira un bombazo también de afuera del área, no quiere quedarse atrás y termina pegando en el travesaño. Fíjense lo que es esta jugada, es espectacular, porque ya te empezaba a dar un indicio de lo que iba a ser el partido. Estamos hablando de los primeros minutos. Miren, minuto 8, bombazo de afuera, se va desviado también por un par de centímetros. Minuto 9, miren lo que fue el minuto 9, otra vez. En 3 minutos tuvimos 3 jugadas de peligro que suman para la estadística, y también que te hacen estar pegado como diciendo, che, esto va a tener goles, va a tener muchos goles. Otra vez, minuto 20 en este caso, un gran centro que, como les vuelvo a repetir, esto no lo dije todavía, los equipos peruanos patean muy bien de afuera del área. No sé por qué, es un dato que se me vino a la cabeza de tanto ver a los equipos. Sporting Cristal ha jugado muchas veces contra Racing en la fase de grupos, y yo tengo en la cabeza buenos disparos de afuera del área de muchos jugadores. Y creo yo que hoy fue también una de las cosas positivas. Bastante buenos disparos de afuera del área, pelotas al travesaño. Este cabezazo es espectacular. Es espectacular el cabezazo que termina atajando muy bien el señor Espinosa. Que Espinosa tuvo un partidazo hoy, tuvo 5 atajadas. Para que se den una idea de lo que fue el partido el día de hoy. Estaba para cualquiera. Si me dan a elegir a mí quién se lo mereció más, mientras vemos el primer gol, que sigo sin entender cómo entró esa pelota. Flotadita entre tanta gente, termina pasando por arriba de tantos. Además no entiendo cómo hizo para pegarla así. Es rarísimo, miren, ahí está. Hay una especie de rebote, pega entre 4. Es increíble. Pero se tenía que definir así, con un gol de Salazar de esta manera. Que fue en el minuto, ya les digo, minuto
35 del primer tiempo ya nos daban a entender lo que iba a ser el partido, después de la asistencia de Huguito Magallanes. Y después en el minuto 58 iba a llegar el segundo gol, que ya lo vamos a ver, claro que sí, del señor Nicolás Rollón, que fue a través de una asistencia de Chávez. Si no me equivoco es esta jugada, ¿puede ser? Ya no, la otra jugada, ahí está. En la otra jugada termina siendo el gol de Rollón. Y como les venía diciendo, para mí, si me dan a elegir a mí y tengo que ponerme a decir, che, este equipo jugó mejor, yo creo que Sport Boys jugó mejor. Sport Boys jugó mejor, mereció un poco más y creo yo que un empate hubiese sido más que justo, pero si le tengo que dar el triunfo a uno de los dos equipos, se lo daba a Sport Boys. Creo yo que hizo un mejor partido, pero termina siendo obviamente más efectivo Ayacucho, que se lleva el 2-0 por supuesto, y va a tener que ir a definirlo a cancha de Sport Boys. Va a estar re picante esta serie. Es increíble la igualdad que hay de juego en ambos equipos, entre ambos equipos. Así que ahí vamos a estar por supuesto la semana que viene para ver cómo se resuelve esta llave. Ustedes dejan acá abajo su predicción y su análisis del partido de hoy también. Y como no, nos veremos en el siguiente video, que va a ser en breve nada más, porque en el canal tienen todos los partidos de Copa Sudamericana y todos los partidos de Copa Libertadores. Como les dije, suscríbanse al canal secundario, síganos en Instagram. Gracias por estar ahí, sudamericanos, los quiero mucho. Un abrazo a todos y chao, chao.